Mundo Gráfico Producciones te da la más cordial bienvenida al conocimiento e historia ancestral, en la que se abordará el tema de el despertar de la conciencia universal. Sabemos y somos conscientes también que desde tiempos muy remotos en el planeta Tierra ha existido interacción con razas humanoides inteligentes provenientes de diferentes zonas del universo o de otras dimensiones. Estas civilizaciones estelares en el pasado han realizado variadas manipulaciones genéticas en nuestros ancestros terrestres. Sin entrar en el detalle de las diferentes motivaciones y procesos de estas manipulaciones, sabemos y queda claro que nuestro origen humano a nivel genético es desconocido, muy antiguo y diversificado. Todos somos de una u otra manera diferentes, sin que uno sea más que otro, sino, sencillamente diferentes. Por tanto, lo que es bueno para uno, no lo es para otro y viceversa. Lo que para uno son noticias atemorizantes, para otro es solo información a ser usada conscientemente. En el ebook La otra historia del planeta Tierra de Eduardo Guerrero Duarte, se describen conocimientos y algunas de las reglas del juego y despertar de la conciencia universal. Eres el resultado de lo que piensas y esta es una ley del universo. Todo lo que necesitas hacer es pensar cómo quieres ser, y así serás. Cuanta más compasión tengas hacia el prójimo, los animales, la naturaleza, el planeta Tierra y el universo, más rápidamente cambiarán la conciencia de las masas. Esto será lo que marcará la diferencia, porque no solo tu corazón está involucrado en el proceso, también lo estará el corazón del planeta Tierra. El planeta Tierra necesita que sus corazones estén abiertos para que su energía pueda pasar a través de ellos. Mi objetivo no es atemorizar sobre estos y otros conocimientos ocultos en la historia y la ciencia sobre la humanidad. El objetivo compartido es informar a través de la investigación objetiva y el despertar de la conciencia universal, que nos permitirá conocer y encontrar intuitivamente nuestro propósito humano en la vida, para tratar de lograr responder las preguntas más desconcertantes que se ha formulado desde siempre la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? El despertar. Creo que cada individuo tiene la responsabilidad de indagar y encontrar sus orígenes, su misión, su verdad. A partir de este reconocimiento de la diversidad entre los seres de nuestro planeta Tierra, es que reconoceremos también las diferentes y diversas necesidades de información que tienen los humanos en la búsqueda de sus verdades. De allí la gran variedad que algunas veces podría verse como una contradicción de la información. Las limitaciones del ser humano no existen, lo que sí existe es un grado de desconocimiento de la esencia íntima y de cómo manejar la existencia y las energías que le son innatas. La vida y el destino no son ni deben ser administrados por dioses, gurús, religiones, y mucho menos por la AIDES y o partidos políticos. Saber que cada uno es el único y completo responsable de su vida manifestada o no y de los resultados de sus acciones o inacciones en el devenir de la misma. Saber que el despertar de la conciencia es un proceso íntimo, personal, único y no transferible, puesto que es una vivencia irracional, aunque científica y diferente para cada ser. Consideramos que lo más importante para el ser humano sea que nunca cese en la continua búsqueda de respuestas a sus interrogantes y ambiciones del alma, y sea cual fuere el camino o canal elegido, deseo la mejor de las iluminadas búsquedas y aventuras a cada uno. Cualquier tipo de información que existe en nuestro mundo y a lo largo de su historia, en aquella oficial y en la no oficial también, es patrimonio natural de todos aquellos que habitamos este hermoso planeta azul, y es una realidad actual, que esta información es muy necesaria en estos tiempos de luz, información, transformación y de autorreconocimiento. Conciencia universal. Puede ser más fácil para usted entender la conciencia universal si usted primero entiende la conciencia separada o individual, que es lo que realmente es la conciencia física. Entonces, al menos tendrá una idea de lo que no es la conciencia universal. Y usted será capaz de relacionarse más y entender la conciencia separada, porque eso es lo que usted tiene en estos momentos. Vamos a comenzar con uno de los efectos fundamentales de la conciencia separada, es decir, el punto de vista independiente de una persona. Todos hemos escuchado frases como, desde mi punto de vista, o camina 1 kilómetro en mis zapatos. Estas son referencias comunes a la importancia de tener puntos de vista distintos y diferentes. El punto de vista de una persona puede significar dos cosas, literalmente,
el punto de partida del cual una persona ve las cosas y la opinión de una persona. La opinión de una persona se basa en una combinación en primera persona del pensamiento y las creencias programadas de la persona. Primero vamos a mirar más de cerca en la primera persona del pensamiento, el aspecto del punto de vista. La mayoría de los individuos tienen un limitado punto de vista dictado por el mismo hecho de que son individuos separados. Cada uno ve las cosas desde un lugar diferente, un punto diferente, y solo se ven desde su lugar individual separado. Hay tantos lugares desde los que una persona va a ver, como hay personas. El problema es que el ver desde un lugar único no permite que usted vea la imagen completa, o el cuadro grande. Este ejemplo, por supuesto, no es un modelo tipo de conciencia universal visto desde un punto de vista amplio universalmente. Sin embargo, es un pequeño camino, que tiene un punto de vista muy amplio, tal y como se nos permita posiblemente percibir mejor la realidad y ver más la verdad. Un punto de vista amplio puede ayudarnos a entender mejor a otros, entender mejor el mundo, y en última instancia el universo entero. Si nuestro punto de vista es lo suficientemente amplio, somos más capaces de entender otros puntos de vista. Entonces nos podemos comunicar con más facilidad o interactuar con otros y viceversa. Mientras más amplio sea el punto de vista del lector, más amplia será la visión, más percibirá lo que realmente está escrito dentro de los límites. Pero aún así, se va a afectar el subconsciente, y el ser interior de cada persona. Y puede afectar a la conciencia de los que tienen un terreno fértil para las semillas. Sin embargo, va en ambos sentidos. Cuando hablamos del estado de conciencia de una persona, esencialmente estamos hablando del estado del conocimiento del mundo que le rodea. Y como tal, la conciencia de una persona está directamente relacionada con la forma en que él ve, interpreta, entiende e interactúa con todo el mundo y con todo lo que le rodea. El punto de vista de una persona se ve afectado tanto por el estado de su conciencia como por sus creencias y programación. Creencias y programación van por lo general en sincronización con el nivel de conciencia de un ser. Sin embargo, la conciencia es dominante, y si hay un cambio hacia un estado superior o inferior, la nueva conciencia puede modificar y anular las creencias y la programación de uno con el fin de coincidir con el nuevo nivel de conciencia. Cada ser humano es, obviamente, un yo individual. Y la mayoría de las personas son a la vez conscientes de que son un yo individual, y creen que su yo individual es independiente de otros, y de todo lo demás en el universo. Por lo tanto, las personas generalmente tienen autoconciencia independiente, y viven su vida sobre la base de esta conciencia generada. Por lo que es la conciencia en sí, la que crea la conciencia separada. Con respecto a un punto de vista, tener autoconciencia separada significa tener un punto de vista que se limita a ver las cosas desde un solo lugar, el lugar en donde se encuentra el yo separado. Esto puede significar ver las cosas desde un punto de vista físico real que es limitado solo al lugar donde se encuentra la persona, o puede significar ver las cosas desde un punto de vista que está limitado por las creencias y la programación de la persona. En cualquier caso, cuando una persona tiene autoconciencia separada, el punto de vista es muy limitado y la perspectiva es estrecha. Existen diversos grados de estrechez mental, por supuesto, pero incluso el punto de vista más amplio que viene de una sola persona con autoconciencia separada debe ser limitado e incompleto, ya que es un punto de vista que todavía es de un solo lugar, solo a partir de una identidad separada. Por lo tanto, es un punto de vista que tendrá una comprensión limitada. Y si una persona tiene tal comprensión limitada, ¿a qué clase de pensamientos están limitados? Y si sus pensamientos son de tal limitación, percepción y comprensión, ¿qué tipo de medidas tomarán con respecto a otras personas y al mundo que les rodea? Para la respuesta a eso, basta con mirar alrededor en el mundo. El problema es que la mayoría de la gente es demasiado arrogante como para admitir que no saben. La autoconciencia separada, debido a sus limitaciones y la estrechez de miras, compartimenta sus percepciones del mundo en piezas que son extensiones de sí mismo. Todo en su mundo inmediato se convierte en una extensión del yo, de su yo separado. Por ejemplo, está su barrio, su ciudad, su condado, su provincia, su país, su región del mundo y, dependiendo de su estatus socioeconómico, posiblemente el césped de su vecino.
Debido a que el yo separado relaciona a estos como extensiones de sí mismo, la mayoría de la gente apoya a su país, por ejemplo, solo porque es su país. Claro, ellos vienen con razones por las cuales su país es el mejor o el más importante. Pero el problema es que muchas personas creen que su país es eso, el mejor, el más importante, el más correcto, sin importar ninguna razón para pensar así o no. Y al hacerlo así, se preocupan menos acerca de otros países, y la gente de esos otros países. Y si el país de cada uno es el mejor, ¿quién tiene la razón? No todos pueden tener razón. Este fenómeno es aún peor cuando se trata de la perspectiva de una persona en la religión. Mucha gente piensa que la suya es la única religión verdadera y por tanto la única que proporcionará la salvación a nadie más, y en realidad odian otras religiones y sus practicantes. Cuando hay más de una religión afirmando ser la única verdadera, se crea una cuestión de quién tiene razón y quién está equivocado, y el dilema de elegir el más adecuado, o enfrentar las consecuencias de haber elegido el equivocado y no entrar en el cielo o ir al infierno, etc. ¿En qué país se inicia una guerra pensando que están en el mal? Todas estas percepciones y creencias se originan en sí mismos e independientes de los territorios que se consideran como extensiones de sí mismos. Casi todo el mundo no solo favorece a su país, sino todas las extensiones de su ser separado favorecen su raza, su etnia, su escuela, su local de equipo, su partido político, etc. Aunque muy pocas personas han comenzado a expandir su conciencia de sí mismo para incluir imágenes más grandes, esto todavía está muy lejos de la conciencia universal. Los esfuerzos de estas personas pueden ser una pérdida de tiempo, o incluso perjudicial, sin conciencia universal. La raza humana apenas se preocupa por la gente, ya no se diga de las plantas y los animales. Los que tienen autoconciencia separada defenderán sus puntos de vista con lógica retorcida. Todo depende de lo que nuestro yo separado considere extensiones o relaciones de sí mismos, o tienen un interés egoísta. Todas estas expansiones de conciencia son pasos hacia la suprema conciencia expansiva y el cuidado de la conciencia universal. Pero no dejan de ser todas variaciones de una autoconciencia separada, limitada por tantas limitaciones, destructivas y plagada de errores. Oh, cuántas lágrimas se han derramado en la estela de las cosas que van mal, y el clamor hace eco, pero yo solo estaba tratando de ayudar. El hecho es que todas las cosas del universo están compuestas esencialmente de la misma materia y son totalmente interdependientes y están conectadas. Así que, no podemos ser verdaderamente independiente del resto del universo, solo podemos ser parte de todo esto, aparte. Pero podemos pensar que estamos separados. Podemos creer que estamos separados. Y entonces podemos actuar como si estuviéramos separados. Teniendo conciencia de sí mismo independiente no significa que usted está realmente separado, sino que tiene una total ilusión de separabilidad de todos y de todo lo demás en el universo. Y cuando una persona realmente cree que es independiente, es natural que se centre en sí misma, lo que conduce de forma natural al egoísmo. Esto es muy importante, así que preste mucha atención. Este es el gran problema. El problema más grande de todos los problemas. El único problema real. Tan tonto y simple como suena, el simple egoísmo es la raíz de todos los problemas y males que existen en el planeta Tierra. Este es una de las más grandes y más importantes enseñanzas a entender. Cuando existe tal conciencia separada, como la tienen los seres humanos, todos perciben a todos los demás de una manera como un nosotros y ellos, y de una manera de yo contra el mundo. Cuando esto ocurre, cosa que ocurre naturalmente con la separación, habrá intentos de conseguir o tomar de otros, y evitar que otros consigan lo que uno tiene. Es perfectamente natural, y, en su retorcida manera lógico de comprender. ¿Y dónde nos deja todo esto? Donde hay separación y egoísmo habrá conflictos, discordia, injusticia, tomando de los demás, y dañando a otros seres, criaturas, el medio ambiente, etc. Así, cuando alguien dice algo sobre que los problemas del mundo se deben a los partidos políticos, la codicia, el dinero, la guerra, la lujuria, la vanidad, el descuido o lo que sea, ¿qué dice usted? Que son solo ramas del egoísmo. La raíz de todos los problemas, de todo mal, de todo sufrimiento, es el egoísmo.
¿Y por qué existe el egoísmo y por lo tanto todos estos males? Debido a que es el resultado natural de autoconciencia separada, es pensar que uno está separado del universo, y por lo tanto de todas las cosas que existen. Y entonces, ¿cuál es la única cura para este mal? El sufrimiento y todos los problemas. Tenemos que perder la conciencia separada y el egoísmo, recuperar la conciencia de nuestra unidad con todo. Comprender a fondo la conciencia universal. ¿Y cómo se puede recuperar la conciencia universal? A través del amor incondicional, la abnegación, el humanitarismo, dando y compartiendo, viendo las ilusiones de autoconciencia que llevamos con nosotros en nuestra mente y rompiéndola. No permita que las enseñanzas que promueven la unidad sean malentendidas como la promoción de una religión mundial o un gobierno donde la unidad y la paz son impuestas por gobierno humano o dogma. Nada podría estar más lejos de lo que quiero decir y transmitir. Soy, ante todo, defensor de la libertad y el libre albedrío. Estoy hablando de una manera interna de ser, una conciencia, que incluye la sensibilidad, la compasión y la libertad, y de preocuparse por todas las personas, criaturas, toda la creación, tanto como lo haces contigo mismo. Cuando te paras a pensar en estas cosas es más fácil de entender y que solo habrá paz, armonía y libertad de la tiranía en la tierra, cuando todas las personas tengan conciencia universal, y todo el mundo sea regido principalmente desde el interior por el espíritu universal. Fuera del planeta Tierra, todo el universo funciona en un hermoso flujo de armonía y orden. En el planeta Tierra, los seres humanos con autoconciencia separada son las únicas cosas que están fuera de sintonía con el flujo de la naturaleza y el universo. Los resultados de esto han sido la falta de armonía, la alteración y la destrucción. Es por eso que este escrito favorece la obtención de la conciencia universal por cualquier medio que funcione para usted. La diferencia entre tener autoconciencia independiente y conciencia universal es como la noche y el día. Considere un ambientalista que ha ampliado su autoconciencia separada para incluir la preocupación por la ecología. Esto es lógicamente bueno. Y si ser conscientes del flujo y equilibrio de la naturaleza de la Tierra es bueno, imagine lo que significa ser realmente consciente del flujo y el equilibrio de todas las cosas y de todo el universo. Y si estar preocupado por todos los seres humanos en el planeta Tierra es bueno, ¿qué hay de estar dedicado al cuidado de toda la vida dentro de todo el universo? Una persona que ha alcanzado la conciencia universal ha trascendido la autoconciencia separada, y por lo tanto ve infinitamente más y entiende infinitamente más. Imagine ser capaz de ver el resultado de muchas de sus acciones con antelación o, si no se ve el resultado, ser capaz de saber si lo que está haciendo realmente va a ayudar o perjudicar en última instancia. ¿Y qué hay si usted realmente tuviera una conciencia de ser uno con el todo, incluso con Dios, incluso con todos los otros por separado? ¿Cómo vería, entonces, las cosas? ¿Y cómo trataría a todos y a todo? Si usted absolutamente supiera que cada persona con la que está trabajando es usted, solo en una forma diferente, ¿cómo trataría usted a usted mismo, como a otros? ¿Hay algún punto en robar de nosotros mismos? ¿Hacernos daño a nosotros mismos? ¿Hay algún punto de ser tiránico con usted mismo? Un ser con conciencia universal ama a cada uno desinteresadamente, y es dentro de las necesidades del flujo universal generoso, amable, compasivo, humanitario, sabio e inocuo. Esto no quiere decir incapaz de defender a los inocentes. Lo mismo sucede con la gente en cualquier nivel de conciencia. Una persona básicamente decente no está tratando de ser básicamente decente, moral o apegada a la ley. Viene como algo natural, dependiendo de lo que han hecho de sí mismas a través de sus vidas. Y pueden y tenderán hacia un mayor egoísmo dada la situación correcta. Todo el mundo manifiesta el nivel de su conciencia. Para la mayoría se mueve en un rango determinado, oscilando entre el egoísmo y el desinterés, y se desplaza en diferentes momentos de su vida en función de las circunstancias a las que estén sometidas. Es tan natural para una persona con conciencia universal dar totalmente, como lo es para una persona con autoconciencia separada ser egoísta. Una persona con autoconciencia separada está enfocada hacia su interior, y es como un vacío de energía, un agujero negro, siempre tratando de obtener energía. Pero una persona con conciencia universal está enfocada hacia el exterior, y es como un faro de energía, un sol,
siempre dando energía. Por lo tanto, al romper esta ilusión separada, y lograr la conciencia universal, se tiene la respuesta a los problemas de todo el mundo. Si todo el mundo tuviera conciencia universal, no habría necesidad del tipo de gobierno que tenemos ahora, ya que todo el mundo sería gobernado como uno dentro de sí mismo. Imagínense un mundo en el que todo el mundo es consciente, atento y responsable. Y cuando tal comportamiento no es impuesto por la amenaza de cárcel o muerte, o incluso por ser convencido por otros. No hay necesidad de religiones para tratar de influir en las personas a comportarse moralmente. No hay necesidad de policías, ejércitos, gobiernos, etc., porque el amor altruista y el servicio a la voluntad universal se encuentran dentro de cada ser, y así se crea el paraíso. Puede que nunca logremos crear el paraíso, en el planeta Tierra, pero sin embargo, podría ser posible. Hay planos de la existencia que no son el plano físico del planeta Tierra, en la que solo los seres universalmente conscientes pueden entrar. El paraíso, ya existe. También hay grandes cambios psicológicos personales que provienen de la consecución de la conciencia universal. La seriedad y la importancia de las cosas que usted alguna vez consideró muy importante van a cambiar. Qué tan importante está lo cual cosa, ahora será visto de una forma mucho más clara, y su verdadera importancia será determinada allí. Las cosas que pueden previamente haberle trastornado o sido extremadamente deseables pueden perder su impacto, ya que resultan insignificantes cuando se ve en el contexto de la conciencia de todas las cosas. Por ejemplo, ¿cómo puede algo trivial molestarlo tanto cuando usted está realmente y constantemente en contacto mental con las cosas como el hambre en el mundo, el hecho de que otra especie acaba de extinguirse, mientras usted leía los titulares, la visión de lo que va a pasar cuando los polos cambien, de cómo es la vida cuando se tiene la conciencia de la lava en Saturno, la revelación de la existencia de seres y civilizaciones de otros mundos y así sucesivamente. Además, con un cambio de conciencia radical, algunas cosas que usted puede haber dado previamente por sentado, o las encontraba agradables, pueden cambiar dramáticamente, en la medida en que usted las experimenta. Por ejemplo, ¿cómo puede un partido de fútbol ser tan interesante cuando la competencia no tiene sentido para usted, o porque usted sabe que todos somos uno, usted sabe que somos producto de Dios o de algún tipo de energía universal, y peor aún, cuando usted sabe que el juego en realidad refuerza la separación y la hostilidad? Todo lo que se ve desde su punto de vista universal, es un montón de nosotros que no entienden quiénes somos, atacándose a sí mismos para que alguien de nosotros pueda ganar y sentirse superior, y un poco de nosotros podamos perder y sentirnos terrible. Cuando se tiene conciencia universal, usted toma todo mucho más en serio, y a la vez no en serio en absoluto. Nada puede realmente ser destruido o creado. Solo puede cambiar de forma, porque todo es uno. Incluso si usted no es consciente de que todos somos uno parte del otro, no haríamos nada hiriente tampoco, porque sabemos lo que es. Esta puede ser nuestra última oportunidad de estar juntos en este tipo de realización, o por un largo tiempo. Al mismo tiempo, no importa, porque todos somos uno, interactuando, cambiando de forma, entrando y saliendo. La única cosa que realmente importa es que aquellos de ustedes que piensan y creen que viven por separado y están sufriendo innecesariamente. Y sentimos por usted y queremos ayudarle. Eso es todo por lo que realmente estamos aquí. Pero, ¿cómo podemos saber todas estas cosas, y ver todas estas cosas paradójicas? ¿Cómo podemos mantener todo en nuestra conciencia y ser conscientes de ello, al mismo tiempo y constantemente? Esto sucede cuando su yo separado renuncia a su ilusión y renuncia a su forma artificial, a la vida autocreada. Y hay grados de esto. Cuanto más se cerca esté de alcanzar la conciencia universal, mayor será su punto de vista, y más intuitivamente verá la imagen completa o la situación en conjunto. El logro de la conciencia universal es bastante dramático, sin embargo, usted no puede dejar de ver todas estas cosas y estar al tanto de ellas. Mientras que algunas personas que han alcanzado la conciencia universal pueden ver la imagen completa en mayor medida posible en el planeta Tierra, ni siquiera ellos lo ven todo al mismo tiempo cuando están encarnados. Un punto de vista que abarca todo en realidad no es posible mientras esté operando en un cuerpo físico.
podemos lograr tener un punto de vista que abarca un todo en meditación profunda, pero, cuando volvemos a la función completa en el plano físico, solo podemos captar la esencia de lo que entendimos en nuestro estado de nuestro punto de vista final. Es por eso que las enseñanzas dicen que saliendo de nuestro propio camino y permitiéndonos ser un instrumento del Espíritu Universal, Dios, y dejar que su voluntad sea hecha en nosotros y a través de nosotros, se obtiene la mayor sabiduría. Esto también se logra simultáneamente con la conciencia universal y viene incluido en el mismo paquete. Cuando nos convertimos en un instrumento del Espíritu Universal, entonces estamos siempre vigilados por nuestros ascendidos parientes jerárquicos, y guiados cuando sea necesario. Esto no es realmente ser medium ni canalizador. Todavía estamos a cargo de nuestro propio ser interior, o en posesión de nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo somos guiados? Nuestro ser interior es uno con el Espíritu Universal, y cuando permitimos que éste salga, y tome el control de nosotros, nos convertimos en un enlace activo en la cadena jerárquica de los seres universalmente conscientes. Mientras estamos todavía atados a la tierra y atados por las limitaciones del plano físico, otros de nuestra cadena, los superiores jerárquicos o ángeles de conciencia, no están tan limitados. Ellos, también, desinteresadamente cuidan de toda la vida, pero están en un estado superior de unidad consciente con el universo de lo que estamos nosotros en la tierra, y tienen una visión infinita. Y como uno, podemos recibir orientación de estas otras partes de nuestra cadena, estos hermosos seres que tienen un punto de vista infinito que todo lo abarca. Siempre saben qué es lo mejor, aunque no nos lo parezca a nosotros desde nuestro estrecho punto de vista. La conciencia universal no es algo que debe ser adquirida, la tenemos ya, pero la mayoría no somos conscientes de ello. Ellos tampoco saben cómo sintonizar su conciencia física / intelecto a la conciencia universal que tienen dentro de sí mismos. La compasión, la bondad y el amor son algunos de los atributos más visibles de la conciencia universal manifestada en los individuos. Cómo recuperar la conciencia universal, es lo que estamos tratando de hacer claro y comprensible para todos aquellos que la buscan. Hay por supuesto mucho más que esto, pero nosotros solo buscamos abrir el apetito y dar lo que es útil, práctico, constructivo y oportuno en este punto en el desarrollo del alma de la humanidad. De lo contrario, es solo pensamiento y adoctrinamiento intelectual y / o expresión de deseos, como la mayoría de otras cosas que usted conoce. No quiero que simplemente crea lo que le digo, vaya y experimente, descubra por usted mismo. Haga sus propias preguntas. Solo aquello que usted descubre por sí mismo se vuelve para usted una realidad. La libertad y el libre albedrío del pensamiento son los derechos naturales por excelencia de la humanidad, y el despertar de la conciencia universal es prioritario e imprescindible para la evolución espiritual en nuestro universo conocido el infinito y más allá.